Hola, 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 hola. Buenos días. Diego Cadena, veo que está acá. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con los demás compañeros que no se conectan? No sé, profesor. Bueno, Diego Cadena, ya se han pasado 3 minutos de nuestro inicio de clase. Yo voy a dar la clase, aunque sea con una persona. Gracias por unirte a la reunión, unirte a la sesión. Este, para esta semana tenemos, como estaba previsto, las variantes de la condicional. En la ficha de trabajo están, creo que 10 ejercicios, donde los cuales se van a resolver de la forma en que voy a resolver los ejercicios que están acá planteados. Ninguno de los ejercicios que están planteados, que voy a resolver ahora, están en la ficha, pero se resuelven de la misma manera. Por lo tanto, conviene pues prestar mucha atención y hacer las preguntas correspondientes en caso de que las haya. No se queden con la duda, por favor. Bien, voy a acomodar la cámara para poder trabajar mejor, para que se vea lo que estoy escribiendo, ¿no? Esta ficha, estos datos que tengo anotados aquí corresponden a los mismos que se trabajó la semana pasada, la condicional. Como esta semana vamos a trabajar con las variantes de la condicional, pues entonces nos va a ser útil de todas maneras. Hay que saber hay que recordar que una condicional, pues lo que está en primer lugar se llama antecedente, se llama hipótesis, premisa, condición suficiente o causa. Y lo que está a la derecha se llama consecuente, conclusión, tesis, condición necesaria o efecto, ¿no? Bien, también tenemos aquí una lista de las maneras como se lee una condicional. Aquí alrededor de 20 maneras como se lee una condicional. Esto debemos tenerlo a la mano o tenerlo memorizado, que es lo más conveniente. Ahora bien, las variantes de la condicional son 3, que es lo que nos corresponde ver ahora. Si la proposición
originales A, entonces B, una de las variantes se llama recíproca, que cambia el antecedente, el consecuente lo convierte en antecedente y el antecedente lo convierte en consecuente. Invierte el orden de los términos, digamos, de la condicional. A eso le llamamos recíproca. La otra variante es la inversa. La inversa lo que hace es negar tanto el antecedente como el consecuente de la proposición original. Negación de A, entonces negación de B. Y la contrarrecíproca, que lo que hace es negar a la recíproca. O sea, invierte los términos y los niega cada uno de ellos. Conocido todo esto, vamos a resolver ejercicios parecidos a los que están en la ficha de trabajo. En la ficha de trabajo hay ejercicios como estos. Todos, obviamente, todos son implicaciones, todos son condicionales. Déjame admitir a unos que están por aquí llegando. Bien. Entonces, como decía, estos ejercicios son muy parecidos a los que están en la ficha de trabajo. Ninguno de los que voy a resolver pues está en la ficha de trabajo, pero son muy parecidos. La proposición, la condicional dice, la empresa es exitosa puesto que sus trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes. Esa es la proposición original. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos seguir siempre estos pasos. Siempre. Primer paso. Ordenar la proposición original de tal manera que nos quede sí, entonces. Lo vamos a ordenar de la manera sí, entonces. Para ello es necesario buscar la palabra clave o la frase clave y ordenamos tanto el antecedente como el consecuente. La palabra clave en este ejercicio es puesto que. Esta es la frase clave en este caso. Busco en la hojita donde estaba la forma de leer la condicional y veo que puesto que está por acá. Puesto que, aquí está. B puesto que A. Lo que significa que lo que está antes de la frase puesto que es el consecuente y lo que está después es el antecedente. Es decir, estamos haciendo el mismo trabajo que hicimos en la clase anterior. Buscamos antecedente y consecuente y ordenamos la condicional. Entonces, lo que está primero es consecuente y lo que está después es antecedente. Por lo tanto, entonces, en mi ejercicio, la empresa es exitosa, corresponde al consecuente y lo que está después es el antecedente. Conviene ordenarlo de la forma sí, entonces, es decir, primero antecedente, después consecuente, porque es la manera más fácil de entenderla. Ordenada la frase quedaría así. Si los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes, entonces, aquí está la coma reemplaza el entonces la empresa es exitosa. Ya la tenemos la frase de la forma A, entonces B. Una vez que ya está hecho ahí, el siguiente paso es buscar las proposiciones simples. Los trabajadores llegan a tiempo. Proposición A. Los trabajadores llegan a tiempo. Proposición B. Los trabajadores son holgazanes. Recuerden que las proposiciones siempre se las hace de manera afirmativa. No puedo decir no son.
Tengo que decir son. Entonces, los trabajadores son holgazanes. Y por último, tengo por acá, la empresa es exitosa, que corresponde a la proposición C. La empresa es exitosa. Ya busqué las proposiciones simples. Con estas proposiciones simples busco la manera formal que tiene la proposición original. Entonces, la proposición original para mí, todo lo que está, o sea, A y B es el antecedente y C es el consecuente. Por lo tanto, la manera formal de mi proposición original sería: si los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes, entonces la empresa es exitosa. Es necesario el uso de paréntesis, como está ahí, para poder indicar que cuando ocurre todo lo que está aquí, ocurre lo que está acá. O sea, este es el antecedente de todo y el acá es el consecuente. En caso de que no haya los paréntesis, solamente se estaría diciendo que la negación de B es el antecedente y la C es el consecuente. Bien, una vez que ya está hecha la manera formal de la proposición original, lo que tengo que hacer es buscar la recíproca. Y como dije anteriormente, la recíproca no es otra cosa que se invierte el orden del consecuente y el antecedente. Si yo cambio este orden, lo que va a quedar es C, entonces A y negación de B. Diría entonces, si la empresa es exitosa, entonces los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes. Esa sería la traducción de la recíproca. Veamos, y eso lo tenemos que escribir en letras. Si la empresa es exitosa, entonces los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes. La recíproca ya está terminada. Vamos ahora con la inversa. Dijimos que la inversa lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente. Negación de A, entonces negación de B. Vamos a negar el antecedente de la original, negación de esto que es el antecedente y negación del consecuente. Cuando se tiene la negación delante de un paréntesis, nosotros sabemos que la negación se lo puede leer como no, se lo puede leer como no es verdad que, no es cierto que. Entonces aquí conviene utilizar las frases o no es verdad que o no es cierto que. Por lo tanto, la inversa se leería de esta manera. No es verdad que si los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes, entonces la empresa no es exitosa. Esa sería la traducción al lenguaje literal. No es verdad que si los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes, entonces la empresa no es exitosa. Eso es lo que debería estar escrito acá. Efectivamente, dice, no es verdad que si los trabajadores llegan a tiempo, aquí faltó y no son holgazanes, la empresa no es exitosa. ¿De acuerdo? Bien. Y por último tenemos la contrarrecíproca. ¿Qué hace la contrarrecíproca? Como dije anteriormente, la contrarrecíproca lo que hace es invertir antecedente y consecuente y negar a ambos. Invierte el antecedente y el consecuente y los niega. Sí. Listo. Entonces, ¿cómo se leería aquí? Si ya sabemos que C, la proposición C es la empresa es exitosa, la proposición A es los trabajadores llegan a tiempo, la proposición B es los trabajadores son holgazanes. Aquí se leería de esta manera.
Si la empresa no es exitosa, vamos a acumular esto por acá. Hay mucho viento por este lado acá. Bueno, si la empresa no es exitosa, entonces no es verdad que los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes. Repito, si la empresa no es exitosa, entonces no es verdad que los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes. Le pediría por favor, señores estudiantes, que se conecten a la hora correspondiente. Ya se han pasado 7 minutos y algunos recién se están conectando. Bien, eso es lo que corresponde hacer en cada uno de los ejercicios que se envió en la ficha de trabajo. ¿Alguna pregunta? Perdón, déjame leer cómo está acá. Si la empresa no es exitosa, entonces no es cierto que, o no es verdad que, los trabajadores llegan a tiempo y no son holgazanes. Para todos los ejercicios donde se trabaje con las variantes de la condicional, se van a seguir exactamente los mismos pasos. Repito los pasos para aquellos que llegaron un poco atrasados. Lo que conviene es ordenar la proposición original de tal manera que me quede de la forma A entonces B. ¿Ya? O mejor lo voy a repetir con un ejercicio diferente. A ver, vamos de nuevo entonces. Como decía, si tengo que trabajar con las variantes de la condicional, lo que tengo que hacer, o cuando tengo que trabajar siempre con la condicional, lo que conviene es transformarla o dejarla en la forma A, si A entonces B. Dice, si el cuadrilátero es un rombo, entonces es un trapecio. Tenemos que buscarle la forma si entonces. Pero resulta que esta proposición ya tiene la forma si entonces, por lo tanto, digamos que ya está ordenada. No tenemos que ordenar. Si estuviera desordenada, pues tendríamos que poner primero el antecedente y después el consecuente. Recuerden ustedes también que lo que está con el sí es el antecedente y lo que está con el entonces es el consecuente. Una vez que ya ordené la proposición original, busco las proposiciones simples que hay en ella. Y en este caso, la proposición A sería, el cuadrilátero es un rombo, lo que está aquí. Y la otra proposición será, el cuadrilátero es un trapecio. Tengo que volver a escribir el cuadrilátero porque todo esto me habla del cuadrilátero. El cuadrilátero es un trapecio. Y no hay más proposiciones simples, por lo tanto, como tercer paso, viene a ser buscar, armar la manera formal de la proposición original. La manera formal de la proposición original es A, entonces B. A, entonces B. Antecedente, entonces consecuente. Si esta es la manera, la forma, la manera formal de la proposición original, entonces yo voy a hallar después de esto como cuarto paso o como paso siguiente la recíproca. ¿Qué dijimos que es la recíproca? Dijimos que la recíproca no es más que la proposición original invertida. Lo que es antecedente se convierte en consecuente y lo que es consecuente se convierte en antecedente. Le cambiamos solamente el orden. Entonces, si la original es A, entonces B, la recíproca será B, entonces A. ¿Cómo se leerá? Se va a leer, el cuadrilátero es un, si el cuadrilátero es un trapecio, recuerden que siempre se comienza con el sí, si el cuadrilátero es un trapecio, entonces es un rombo. O podríamos repetir la frase del cuadrilátero, pero no es necesario, ¿no? Si el cuadrilátero es un trapecio, entonces el cuadrilátero es un rombo. Si el cuadrilátero es un trapecio, entonces es un rombo. Y eso debería estar acá. El lenguaje literal.
Si el cuadrilátero es un trapecio, entonces es un rombo. Termina en punto porque es una oración gramatical. Esto mismo hacemos para encontrar lo que es la recíproca, la inversa. ¿Y qué decíamos de la inversa? Decíamos que la inversa no es otra cosa que la negación del antecedente y la negación del consecuente. Niego el antecedente y niego el consecuente de la proposición original. Esa es la inversa. De tal manera que si la original dice el cuadrilátero, si la original dice que el cuadrilátero es un rombo, si el cuadrilátero es un rombo, entonces es un trapecio, la inversa irá. Si el cuadrilátero no es un rombo, entonces no es un trapecio. Si el cuadrilátero no es un rombo, entonces no es un trapecio. Si el cuadrilátero no es un rombo, entonces no es un trapecio. Y luego tenemos la contrarrecíproca, que ya dijimos que la contrarrecíproca es simplemente negar la recíproca. Es decir, invierto el orden del antecedente y consecuente y luego niego ambos elementos. ¿Ya? Entonces, negación del consecuente, negación del antecedente. Esa es la contrarrecíproca. La contrarrecíproca entonces niega el consecuente, entonces niego el antecedente. ¿Cómo se leerá esto? ¿Cómo se lee? Si yo tengo que B es el cuadrilátero, es un trapecio, aquí dirá, si el cuadrilátero no es un trapecio, entonces no es un rombo. Si el cuadrilátero no es un trapecio, entonces no es un rombo. Si el cuadrilátero no es un trapecio, entonces no es un rombo. Se repite exactamente el mismo procedimiento para todos los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Está todo claro entonces. En la ficha de trabajo, que ustedes deben haberla descargado o la van a descargar luego, ustedes van a encontrar 10 ejercicios donde tienen que encontrar la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Es hacer exactamente lo que yo acabo de hacer. En cada ejercicio, hacer lo que yo acabo de hacer para estos ejercicios. Solamente que no estoy muy seguro, creo que el último ejercicio no es una implicación. Por lo tanto, ese no va a tener ni recíproca, ni inversa, ni contrarrecíproca. Creo que en el número 10 dice, si me quieres, te quiero, si no me quieres, te quiero igual. Entonces, esa no es una implicación. Hay dos implicaciones reunidas con el conector y. Entonces, esa no puede tener ni recíproca, ni inversa, ni contrarrecíproca. Entonces, eso lo dejan ahí. Entonces, les queda un trabajo de 9 ejercicios. Si por algún motivo no tienen el tiempo suficiente de resolver los 10 ejercicios y se pasan de la hora de trabajo, cosa que no creo que sea así, hagan lo que pueden y los demás los dejan, pero esos quedan como banco de ejercicios para futuros evaluaciones o cosas que se den en lo posterior cuando se determine que ya se puede hacer una evaluación escrita. ¿Sí? Recuerden también la clase una vez terminada, se graba y la pongo en Classroom. El día de mañana también tenemos a las 10:45, por favor, unirse temprano a la clase. El día de mañana ya veremos un tema diferente que se llama, que es formas proposicionales y tablas de valores de verdad. Les rogaría que estén puntuales porque armar una tabla de valores de verdad a veces es un poquito complicado. A veces, no digo que es difícil, a veces es un poquito complicado si no se tiene la explicación suficiente.
Por favor. El día de mañana necesito puntualidad y que todos se conecten. Si no hay preguntas respecto a esto, entonces paso a hacer un último ejercicio. Y con esto doy por terminada la clase de hoy. Porque de inmediato tengo que conectarme con otro paralelo, ¿no? Bien. La proposición original dice, cuando la matriz energética se modernice, el kilovatio hora disminuye y el sector industrial crece. Esa es la proposición original. Entonces voy a repetir los pasos. Primer paso, ordenar esta proposición original de la forma A, si A, entonces B. Y aquí la palabra clave es cuando. ¿Cuándo? Voy a mi tabla donde tengo la manera de leer las implicaciones y veo que en esta parte de aquí comienza con cuando. Cuando A, entonces B. Lo que va después de cuando y hasta antes de la coma es el antecedente, lo demás es consecuente. Por lo tanto, aquí dice, cuando la matriz energética se modernice, todo es, aquí está la coma, esto va a ser el antecedente y lo que viene después es el consecuente. ¿Sí? Bien. Lo voy a ordenar aún de la forma sí, entonces B, porque es la manera más fácil de entenderla. Si la matriz energética se moderniza, observen que cambia el verbo y eso no importa. Si la matriz energética se moderniza, el kilovatio hora disminuye y el sector industrial crece. Ya la ordené. Primer paso sería ese. Segundo paso, en esta proposición ya ordenada, voy a buscar las proposiciones simples. En el antecedente tengo la matriz energética se moderniza, una sola proposición. Entonces, proposición A, la matriz energética se moderniza y esto para mí va a ser el antecedente. En el consecuente tengo el kilovatio hora disminuye, que vendría a ser la proposición B, y el sector industrial crece, o sea, sin el I, el sector industrial crece, vendría a ser la proposición C. Para este caso yo tengo dos proposiciones en el consecuente. Una vez ya encontrado el antecedente, el consecuente y las proposiciones simples, busco la manera formal de mi ejercicio original. Vendría a ser este. Si A, entonces, B y C. Si A, entonces, B y C. Con paréntesis. Recíproca. La recíproca lo que hace es invertir el ejercicio original, entonces esto va como antecedente y lo acaba como consecuente. ¿Cómo se leerá esto? Si el kilovatio hora disminuye y el sector industrial crece, entonces la matriz energética se moderniza. Eso sería la lectura literal de esta proposición. Si el kilovatio hora disminuye y el sector industrial crece, entonces, la coma reemplaza la entonces, la matriz energética se moderniza. Para la inversa, ¿qué hace la inversa? La inversa lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente del ejercicio original. Por lo tanto, acá dice, si la matriz energética no se moderniza, entonces no es verdad que, recuerden que si hay una negación delante de un paréntesis, lo que conviene es leerlo de esa manera. No es verdad que el kilovatio hora disminuye y
el sector industrial crece. Eso es lo que debe estar escrito por acá. Si la matriz energética no se moderniza, no es verdad que el kilovatio hora disminuye y el sector industrial crece. Y por último tenemos la contrarrecíproca. La contrarrecíproca que lo que hace es negar a la recíproca. Es decir, cambia el orden, lo que es consecuente se convierte en antecedente, lo que es antecedente se convierte en consecuente y niega ambas partes de la implicación. ¿Cómo leeremos esto? No es verdad que, o no es cierto que, si el kilovatio hora disminuye y el sector industrial crece, entonces la matriz energética no se moderniza. Entonces la matriz energética no se moderniza. No es cierto que si el kilovatio hora disminuye y el sector industrial crece, entonces la matriz energética no se moderniza. Bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo está claro, ¿verdad? Es simple, esto es sencillo. Si se siguen estos pasos, cuando tengan tiempo, pues vayan y revisen el video. Esto queda grabado y se sube a Classroom. Revíselo de nuevo porque estoy insistiendo en lo mismo, paso a paso, cómo se hace. Y todos tienen la misma forma. Si usted sigue los pasos que estoy indicando acá, no va a tener ninguna dificultad. Para la siguiente clase, que es mañana, por favor, pido armen una tablita donde estén todas las tablas de valores de verdad de los operadores lógicos, la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Son seis operadores lógicos. Por favor, tengan a la mano esas tablitas. Tengan a la mano esas tablitas que las vamos a necesitar porque vamos a armar con ellas unas tablas mucho más grandes y vamos a determinar el valor de verdad de esa tabla dependiendo de los valores de verdad de los operadores que tengamos incluidos en esas formas proposicionales. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tengo tiempo todavía, un poquito, bueno, déjame ver si lo puedo terminar acá. Rápidamente lo voy a hacer. Las carreteras se destruyen cada vez que llegan las lluvias y no se toman las medidas preventivas. Esa es la proposición original y repito, debo una sugerencia. Cámbiala a la forma A, si A entonces B. Para ello necesito saber cuál es el antecedente, cuál es el consecuente y antes de eso tengo que buscar la palabra clave. Aquí la frase clave creo que es cada vez. Cada vez. Recurro a la tablita que tengo por acá y busco donde dice cada vez y creo que es aquí. B cada vez que A. Consecuente, lo que está primero de la frase cada vez que, y lo que está después es el antecedente. Una vez que ya identifiqué que esto es el consecuente y lo que está después es el antecedente, busco las proposiciones simples. Perdón, armo de la manera si A entonces B, para que quede más claro, ¿no? Si las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas, entonces las carreteras se destruyen. Lo tengo de la manera A entonces B. Busco como segundo paso, como siguiente paso, las proposiciones simples. Recuerden que el antecedente dice, las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas. Tengo dos proposiciones simples. La primera, la proposición A será, las lluvias llegan. Proposición B, se toman medidas preventivas. Todo esto es antecedente.
Recuerden que las proposiciones simples siempre se tienen que escribir de manera afirmativa. No puedo decir no se toman medidas preventivas. Por eso dice se toman medidas preventivas, a pesar que en el ejercicio original dice no se toman medidas preventivas. Y luego la proposición C, las carreteras se destruyen, que viene a ser el consecuente. Con esto estoy listo para hallar la forma original, perdón, la manera formal de mi proposición original. A y B son el antecedente. Entonces dice aquí, si las carreteras, si las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas, entonces las carreteras se destruyen. Eso dice. Ya tengo la original, ahora es cuestión de cambiar el orden para hallar la recíproca. Le cambio el orden para hallar la recíproca y dirá entonces, si las carreteras se destruyen, entonces las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas. Si las carreteras, a ver, déjame poner un poquito más arriba. Si las carreteras se destruyen, entonces las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas. Recíproca. Vamos con la inversa y decimos que la inversa lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente. No es verdad que si las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas, entonces las carreteras no se destruyen. Eso es lo que dice acá. Escrito ya en lenguaje común, lenguaje literal, dice, no es verdad que si las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas, entonces las carreteras no se destruyen. Y por último tenemos la contrarrecíproca, que lo que hace es negar, invierte el antecedente y el consecuente y niega a ambos. Como el consecuente es las carreteras se destruyen, acá dirá, si las carreteras no se destruyen, entonces no es verdad que las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas. Si las carreteras no se destruyen, entonces no es cierto que, o no es verdad que, las lluvias llegan y no se toman medidas preventivas. Así de sencillo, así de fácil es el trabajo que tienen que hacer en esa ficha del día de hoy. Bien, jóvenes, preguntas. Si no hay preguntas, la clase termina. Esperen un rato para que puedan revisar el video subido en Classroom. Y nos vemos la próxima clase, recordándoles que tengan a la mano las tablas de valores de verdad de los operadores lógicos que vimos, creo que hace una o 2 semanas atrás. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite.